fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos, para que tu iglesia se renueve sin cesar e identificándose con Cristo pueda mostrar a los hombres el rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y me alabará toda lengua. Por eso, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor y espero en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más nos reunimos como familia a celebrar la Eucaristía. Ustedes, hermanos, que nos ven a través del Canal 13 y aquellos que podemos estar aquí, aunque pocos, de manera presencial en nuestra capilla del canal, manteniendo todavía todas aquellas normas que nos ayudan a mantenernos seguros y saludables dentro de esta pandemia que poco a poco se va viendo pasar, pero que todavía tenemos que definitivamente cuidarnos los unos a los otros. Y volvemos a escuchar la palabra de Dios, que siempre nos orienta y nos guía para poder vivir en fidelidad a la voluntad del Padre bueno, a construir nuestras comunidades según esta palabra que escuchamos con atención.
La Iglesia ha comenzado ya el mes pasado un proceso, la Iglesia Universal, que es el sínodo, en el que se nos pide que reflexionemos y veamos cómo la Iglesia está llamada a vivir en sinodalidad, en comunión, participación y misión. Tema que se va a repetir mucho durante este próximo año y que continuará así hasta el 2023. Caminar juntos en una capacidad de escucharnos, en una apertura del corazón, a escucharnos con sinceridad, con amor, con caridad, para luego de escucharnos, pues ser capaces de también juntos discernir y participar para así cumplir con la misión misma de la Iglesia. Y esta actitud de escucha pues está muy relacionada a lo que tanto en la primera lectura de hoy como en el Evangelio hemos visto. Ambas lecturas hermosas. Vamos un momento a la carta a los Romanos que hemos escuchado, donde San Pablo, por una parte, nos está diciendo que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Toda nuestra vida, en la vida y en la muerte, somos del Señor. Qué propio esto, ¿verdad? Cuando prácticamente hace unos días atrás estábamos celebrando tanto la solemnidad de todos los santos como la conmemoración de los fieles difuntos. Y hago un paréntesis de que la Iglesia, particularmente el Papa Francisco y la Iglesia, siempre respondiendo a su misión de dar del amor de Dios y de la gracia, esta vez ha permitido que la indulgencia propia del Día de los Fieles Difuntos se extienda a todo el mes de noviembre. Así que durante todo el mes de noviembre, cuando oramos, cuando visitamos aquellos lugares donde están nuestros fieles difuntos, aquellas personas, los restos de las personas a las que amamos, cuando oramos por ellos, entonces ganamos la indulgencia que la Iglesia daba en el Día de los Fieles Difuntos, pero ahora durante todo el mes de noviembre. Bueno, ahí estamos. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Pero inmediatamente se cuestiona y pregunta a San Pablo, mira tú, ¿por qué juzgas a tu hermano, a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? Y es interesante el que luego lo que nos propone y lo que nos dice es si al final todos seremos juzgados por el Señor, pasaremos por el tribunal del Señor, que si bien quiere que todos nos salvemos, pero a cada uno de nosotros se nos juzgará según nuestra vida, según nuestra conducta, según nuestras obras. Interesante. ¿Qué haces tú juzgando al Señor? Porque a fin de cuentas Jesús murió y resucitó por todo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué le desprecias? Entonces, sabemos que ya en el Evangelio Jesús mismo constantemente, son varios los textos del Evangelio que nos invitan a no juzgar al prójimo, no juzgar al prójimo. Y la verdad es que aunque nos lo repitan tanto, nosotros sabemos que tenemos una tendencia muy fuerte al juicio, que no es otra cosa que desde los pocos datos que tenemos del prójimo, sacar conclusiones con respecto a él o ella. Miramos e inmediatamente empezamos a sacar conclusiones. Yo pienso en el vecino o vecina que en la noche abre un poquito la ventana para ver quién llegó a la casa del vecino y mira, y ve un carro parquearse. Y a partir de ahí comienza a sacar conclusiones. Y si ese carro se parquea más de una vez, pues más conclusiones saca. Y generalmente no son buenas. Los españoles, cuando yo estoy allá, tenían un refrán, decían, piensa mal y acertarás. Y eso es lo que hacemos. Vuelvo y digo, es un refrán, no estoy diciendo que sea correcto. Es un refrán. Y ahí está, y vemos. Cada vez que yo salgo y estoy en algún lugar, algún restaurante, cualquier lugar, comiendo, que generalmente no estoy solo, pues yo realmente no pienso mucho, voy y como. Pero ¿qué será lo que piensa el que pasa y me ve comiendo con quien sea? Porque puede ser hombre o mujer al final. ¿Cuál es el pensamiento que pasa por la cabeza? Esos son los juicios. Los que hacemos en todos los lugares, en el trabajo, en la familia. Y luego esos juicios, todavía peor, se exteriorizan, ¿verdad? Nos ponemos a hablar con otras personas y ¿sabes qué? ¿A quién vi? ¿Y dónde lo vi? Y a veces uno ni dice, no da otra información, ¿para qué? Para propiciar en el otro el juicio.
Y de juicio entonces se pasa a algo que es peor, que es el chisme. Y ahí está, en esas estamos. San Pablo diciéndonos, ¿y tú qué haces juzgando a tu hermano si al final todos tenemos que comparecer ante Dios? Entonces es interesante porque ¿cómo interpreto yo esto de que no debo juzgar porque al final todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios? Pues pienso que son varias las conclusiones que podemos sacar. Una de ellas, no te toca a ti juzgar, deja de estar juzgando porque al que le toca juzgar es a Dios. Así que si algo está pasando en la vida del otro, Dios es el que juzga, no te toca a ti. Esa es una. Ese otro al que tú estás juzgando va a compadecer ante el juicio de Dios. Otra posible interpretación. Cuidado con tus juicios porque en algún momento a ti te va a tocar dar cuentas delante de Dios. Tú vas a pasar también por el juicio de Dios. Y en ese momento, pues entonces ahí se va a ver y recordamos a Jesús que en el Evangelio nos decía, con la medida que tú juzgas, así serás juzgado. Entonces hay esa otra posibilidad de interpretación, de que recuerda que tú vas a estar delante de Dios y vas a dar cuenta de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, de tus obras y de la forma en que juzgas a tu prójimo. De eso te va a tocar dar cuentas a Dios. Entonces no nos quedamos solamente en el hecho de pensar que el juicio de Dios es para el otro. No lo juzgues porque Dios lo va a juzgar, también tienes que pensar, no lo juzgues porque a ti también te van a juzgar. Tú vas a pasar delante de ese juicio de Dios. Y si por una parte queremos pensar y sabemos que el Señor es misericordioso, que actúa con amor, que nos juzga con amor, y tú quieres que entonces tu juicio, el tuyo, cuando estés ahí delante del Señor, esté lleno de misericordia y de amor, bueno, pues practícalo también cuando miras a tu prójimo. No lo juzgues, piensa con caridad, piensa con amor. ¿Qué vemos en el Evangelio? Es que es curioso porque en el Evangelio estamos viendo este contraste tremendo que nos pone San Lucas, de que nos dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharles. Yo estoy pensando en estas categorías de personas que a veces se utilizan en el Evangelio y tiene que ver mucho con el pensamiento propio de las personas en el tiempo de Jesús y con el pensamiento propio de los mismos judíos. Así que el ser publicano, pues el publicano era considerado un pecador y sin embargo era una función social, era un empleo, pero era un tipo de empleo que ya por lo general, si tú trabajabas en eso, pues el juicio inmediato es, esta es una persona mala, esto es un pillo. Y ya recordarán quiénes eran los publicanos y qué es lo que hacían, cobrar impuestos, trabajaban para el Departamento de Hacienda. Sí, para que entendamos, que conste que nosotros en nuestras categorías, porque nos pasamos juzgando también, si a nosotros nos dicen fulano de tal es y trabaja en ciertos empleos particulares, pues también nos ponemos así. Todos son unos pillos, todos son malos, ¿verdad? Así que de vez en cuando tenemos estos pensamientos así que globalizan la maldad hacia personas que se dedican a una cosa particular. Así que ahí tenemos, ¿no? Entonces nos dice los publicanos y los pecadores. Tiene que ser, pues son personas que de alguna manera no eran bien vistas en el pueblo de Israel. Y nos dice que se acercaban a Jesús a escucharle. Y mientras tanto, los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Y los fariseos y los escribas eran, los fariseos sabemos los que eran personas de un cumplimiento muy estricto de la ley. Y los escribas, aquellos que se dedicaban a la palabra de Dios y a pasar los textos de las escrituras. Entonces eran expertos en el tema de la ley. Si había alguien que podía decir quién estaba pecando, era un escriba, porque el escriba era experto de la ley. Curiosamente, el domingo pasado fue un escriba el que le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. Y entonces, y a Jesús se acercaban a escucharle, pero no se trataba solo de que vinieran a escuchar a Jesús. Es que hay una actitud de Jesús en la que Jesús acoge a los pecadores, acoge a los publicanos. Nosotros en días pasados también, mientras hemos ido leyendo la Escritura, hemos visto que Jesús
iba a comer a casa de los pecadores, pero también iba a comer a casa de los fariseos. Jesús no era exclusivo en términos de a quién le transmito este mensaje del reino. El mensaje del reino es para todos. Si el fariseo le invitaba a comer, él iba a casa del fariseo a comer. Si lo invitaba a comer el publicano, como pasó con Zaqueo, pues él iba a comer a casa del publicano. ¿Qué pasa entonces? También uno ve actitudes y formas. Veía la acogida que nos muestran los evangelios de aquellos que eran pecadores y le decían a Jesús, ven a comer, y Jesús iba a comer a sus casas. O aquellos que eran pecadores pero fariseos, porque es que no dejaban de ser pecadores por ser fariseos y escribas. Son ellos los que se justificaban a sí mismos. Y Jesús va a hablar de esto también largamente en el evangelio. Pero ahí iba a la casa del fariseo, y cuando entraba a la casa del fariseo y pasaban cosas, ¿qué recibía Jesús en esas reuniones? Pues juicios con respecto a su ministerio. Está en casa del fariseo y viene la mujer y le llora a los pies. Y ahí están los fariseos. Si este fuera un profeta, sabría quién lo está tocando, quién es esa mujer, quién lo está tocando y lo que es una pecadora. Entonces ahí viene nuevamente el juicio. El hecho de que Jesús acogiera pecadores para el judío implicaba que Jesús era tan pecador como los pecadores a los que él acogía. Lo que es hermoso en términos de la encarnación es hermoso el que el Hijo de Dios, cuando viene a mezclarse con nuestra humanidad, al encarnarse, no tiene problemas con que digan que Él es uno de ellos. Entonces, no tiene problema con que lo confundan con los pecadores. Ninguno. Y creemos y sabemos que Jesús era inmaculado en su persona, no pecó, semejante a todos, en todo a nosotros, menos en el pecado, nos dice la palabra. Pero no tiene problema con que lo llamen pecador. Este come con los pecadores, este se junta con ellos, este los acoge. Entonces le están diciendo también a él pecador. La respuesta de Jesús tiene que ver con la misericordia también. Y expone cómo se va a buscar a la oveja perdida, cómo se busca y se deja las 99 para buscar a aquella que necesita conversión. Y nos va a decir, y hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Ahora piense usted, fíjese cómo son nuestros juicios. Y les voy a llevar a este evangelio para que vea cómo nosotros juzgamos. Cuando Jesús dice que hay más alegría en el cielo por uno que se convierte que por 99 justos que necesitan conversión, nosotros inmediatamente pensamos que hay alegría en el cielo por aquellos pecadores que escuchaban a Jesús en lugar que por los fariseos y por los escribas. Dígame si es cierto o no es cierto, que eso es lo que uno piensa. Que Jesús está hablando que la alegría del cielo tiene que ver con esos pecadores y esos publicanos que le escuchan y se convierten. Y hay alegría en el cielo. Ahora digo yo, ¿y acaso no estaría diciendo Jesús cuánta alegría habría en el cielo si uno de ustedes, fariseos y escribas, se convirtieran? Porque aquellos, los publicanos y los famosos pecadores ya se habían acercado a Jesús y ya le estaban escuchando. ¿Acaso no podríamos pensar que los justos de los que habla Jesús en el Evangelio son los publicanos y los pecadores? Pero como en el Evangelio ya nos han dicho que aquellos son los publicanos y los pecadores, pensamos inmediatamente que la conversión de la que habla y la alegría de la que habla Jesús aquí en el texto tiene que ver con ellos, porque ellos son los pecadores que se convirtieron, y pensamos que los que no necesitan conversión son los fariseos. Pero es que, ¿quiénes son los que necesitan conversión en ese evangelio? Si aquellos ya se acercaron a Jesús, si aquellos ya lo estaban escuchando, si aquellos habían acogido a Jesús y Jesús les había acogido, entonces esos son los justos, los pecadores son los otros. Pero eso lo sabrá Dios, porque a mí no me toca juzgar. Al que le toca es al Señor. Pero es para que vean cómo funcionamos nosotros, en que efectivamente hay ciertas acciones que nosotros vemos en unas personas e inmediatamente
queremos poner en esas personas dotes de santidad e inmediatamente por razones específicas muy exteriores a las personas vemos a alguien y los clasificamos entre los publicanos y los pecadores. Esas son nuestras categorías, esas son nuestras clasificaciones. Ok, para que lo entiendan de otra forma y de otro punto. Y estamos jueves es un día donde hay que orar por los sacerdotes. Efectivamente, por el sacramento del orden, una persona recibe unas gracias y unos dones particulares para el servicio del pueblo santo de Dios. Y esos dones tienen que ver con las acciones sacramentales. Y está llamada esa persona también a vivir en santidad por la realidad que tiene. Porque es sacerdote, ¿sabes? Porque sí, pues si eres sacerdote y el Señor te eligió y tú dijiste que sí, estás llamado a vivir en santidad. ¿Pero eso automáticamente me hace santo? No. Sin embargo, yo entro a un templo, veo a un sacerdote celebrando la Eucaristía solo con celebrar. Mi disposición, mi juicio es un juicio positivo. Solo con el hecho de celebrar, está allí. Y precisamente por eso es que ante algo que no me guste, me escandalizo mucho más. Porque ya yo hice un primer juicio. Pero es que tú eres sacerdote y se supone que, y tu vida aquí debería estar. Por lo tanto, si hablas de esta manera, si haces esto, si haces lo otro, más aún, les puedo decir que eso que vemos de Jesús, Jesús se sentaba con los pecadores y comía con ellos. He puesto el ejemplo en otras ocasiones de la frase del Papa Francisco de que el pastor debe tener olor de oveja. Para tener olor de oveja, pues tú tienes que estar, exacto, la oveja perdida, ¿dónde está? ¿Cuándo se encuentra el sacerdote con una oveja perdida? No se va a encontrar con ella en el templo. Porque la oveja perdida, si está perdida, no está en el templo, no está en misa. Allí no está. Entonces, ¿dónde se encuentra uno con la oveja perdida? El asunto es que en el momento en que te encuentras con la oveja perdida y empiezas a hablar con la oveja perdida, y algún fiel tuyo te ve, probablemente porque está en el mismo lugar, pero te ve, el pensamiento no es, qué chévere, qué bueno, está hablando con la oveja perdida. No. El pensamiento es, los dos están perdidos. Y por si acaso uno tendría que decir, y tú también, vente y comparte con nosotros que estamos aquí, todos perdidos. Así que todo este camino de poder reconocer la alegría del reino por la conversión, porque se va a buscar a la oveja perdida, tiene que trascender. Cuando en estos días he estado un poquito viendo la información que hay sobre el sínodo y sobre lo que se espera de esta iglesia en la que caminamos juntos, pues definitivamente para caminar juntos, una de las cosas que tenemos que trabajar profundamente es esta tendencia a constantemente juzgar al otro. Si vamos a querer escuchar al otro, no podemos, tenemos que empezar a escucharle sin hacer juicios, no podemos comenzar por el juicio. Y tenemos que entonces reconocer en nosotros también esa debilidad tan profunda de juzgar desde el principio, desde que entra por la puerta, desde que me encuentro con la persona. Miro y juzgo. Los otros días me pasó algo interesante. Muchos de ustedes saben que allí en mi comunidad parroquial pues tenemos un colegio, el Colegio María Auxiliadora. Ya habían salido los estudiantes del colegio por razones X. Había salido yo de un tratamiento, de lo que fuera, y yo tenía que pasar de la casa parroquial al colegio a decir algo inmediatamente. Estaba en shorts, estaba en pantalones cortos, en una t-shirt. Tenía que ir inmediatamente a decir algo, ya había salido la gente del colegio, quedaban 2 o 3, quedaba allí nuestra recepcionista, y le tengo mucho aprecio, mucho cariño, a Camil. Y entré porque tenía que decirle algo y es un momentito, así que salgo de la casa parroquial, voy al colegio, llego al patio del colegio, estaba Camil por allí,
Y no hice nada más que entrar y Camila ha hecho así. A mí me dio un ataque de risa. Porque obviamente se fundió porque... ¿Qué tú haces así en el colegio, verdad? Es que se le leyó aquí en el pensamiento y la verdad es que nos echamos a reír y yo dije, mira, vengo para esto y por esto, le di algunas de las explicaciones, pero lo que estuvo interesantísimo para mí fue que es que no lo puedo ni disimular, porque usted sabe que nosotros a veces rastreamos así a la gente y las tasamos, pero con disimulo, con los ojos por lo menos, que nadie se dé cuenta, pero es que fue como que se impactó y hizo así. Entonces ella es bajita, entonces pues yo un poquito más alto, pues más tuvo que hacer el movimiento. Y aunque eso no era una situación, eso una situación cotidiana, realmente ciertamente no era una situación grave. Pero sí lo hago para ilustrar lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos con las personas, las vemos, cuál es su... Mire, nosotros nos fijamos cómo se ven, qué tienen puestos, cómo están peinados, cómo están maquillados o no están maquillados, está recortado o no está recortado. El perfume que tiene puesto, los zapatos que tiene puesto, tasamos a las personas y mientras lo hacemos, detrás de nosotros hay toda una serie de juicios con respecto a esa persona, sus comportamientos, su capacidad económica. Muchos juicios vienen a nosotros, nuestro cerebro está ahí. Y ya cuando empieza el momento del diálogo, ya hay un filtro que está mediando con respecto a lo que el otro me quiere comunicar y ese filtro son todos nuestros juicios. En una cultura tremendamente cambiante, los que tenemos más edad, cuando nos encontramos ahora con los que tienen menos edad y ya sus vocabularios van cambiando, sus formas van cambiando. Y entonces tú llegas a un lugar y pues para tiempos atrás, donde tal vez el estar tatuado, el tener tatuajes es una cosa extraña, ahora todo el que te sirve tiene 1, 2, 3, 5 tatuajes y tú miras y inmediatamente empieza tu cabeza a hacer juicios. Y entonces te tratan con mucha amabilidad, te tratan con mucho respeto, te tratan muy bien. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el problema es uno con los juicios que uno hace a partir de tantas y tantas cosas que simplemente están en el exterior. Y el Señor Jesús hoy nos está recordando que todos somos hermanos y hermanas, que todos somos personas y que todos tenemos derecho a que el amor de Dios llegue a nuestras vidas porque Dios nos ama a todos. Y entonces es una exigencia del Evangelio aprender a abrir nuestro corazón a los demás sin hacer juicios. Y yo sé que esto que estoy comunicando y expresando es complejo, lo sé. Mire, si usted busca ahora mismo, si usted pudiera buscar a través de los años de historia del Canal 13, que por cuestiones de la providencia, yo he estado en el Canal 13 desde que se fundó, y luego cuando ya las misas fueron para sacerdotes, que estamos cada día, pues yo no sé cuánto tiempo llevo, yo llevo como 20 años celebrando esta misa de los jueves, así que lleva bastante tiempo. Usted me ha visto a mí con el pelo largo, con el pelo corto, me ha visto con bigote, con chip, me ha visto de todas formas, más gordo, más flaco, sin pelo, me ha visto de todas formas. De todas formas, ¿sabe qué? El que está predicando sigue siendo la misma persona cuando tenía mucho pelo o cuando tenía poco. La acción del Espíritu en mí no aumentó ni disminuyó porque tuviera más pelo o menos pelo. Y hubo gente que probablemente cuando por fin me corté la melena dijo, tú ves, ahora es que está como debe ser. Y yo le tengo que recordar que el pobre Sansón cuando le cortaron la melena fue que se chavó la cosa. ¿Qué hace que...? Y los juicios positivos o negativos que podía haber exactamente con lo mismo. Es que él tiene el pelo largo porque se quiere parecer a Jesucristo. ¿Quién le dijo? No sé cómo Jesucristo tenía el pelo, ni quién era su barbero. No tenía que ver con nada, tenía que ver con eso. Pero nosotros hasta para eso hacemos juicios. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se pone esto? Eso es asuntos de uno. Y nosotros allá haciendo juicios. Mientras tanto, cuando acogemos, escuchamos a la persona, al otro, cuando acoges a ese, a tu prójimo, y quitas los juicios, que muchas cosas hermosas podemos descubrir con respecto a los demás. Cada vez que abrimos nuestro corazón por la gracia y por el amor de Jesucristo, y lo abrimos a los demás, lo que descubrimos son, en la mayoría de los casos, cosas buenas, en la mayoría de los casos. Y nos permite abrirnos a relaciones que luego van a propiciar que nosotros podamos cumplir con la misión. Así que piense en eso, en comunión
participación y misión que nos pide la Iglesia ahora en el sínodo. Empieza por esta escucha atenta al prójimo y el esfuerzo por no hacer juicios a los demás. O el camino sería, recuerda que como tienes que escuchar, no vas a juzgar, no vas a hacer juicios. Escucha con apertura de corazón para que se forje la comunión. Y desde esa comunión entonces podamos participar de la misión. Pedimos al Señor Jesús que nos dé esa pureza. Curioso que la pureza de verdad debería estar ahí, creo que está ahí. No es tanto en las cuestiones sexuales, cada vez que hablamos de pureza la gente piensa que tiene que ver con sexo. Es la pureza del pensamiento hacia el otro, que yo mire al otro con ojos puros, de tal manera de que no le juzgue. Y ese don se lo pedimos al Señor. Que no juzguemos, que aceptemos a los demás, que acojamos a los demás, que ni siquiera juzguemos si son pecadores o no. Son personas, hijos e hijas de Dios que sí quieren acercar al Señor. Y que yo pueda vivir esa apertura que Jesucristo tuvo y que sigue teniendo con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que la iglesia sea la casa común de todos, donde se sientan amados por Dios a través de la comprensión, la ayuda y el perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a ejemplo de Jesús, el buen pastor, el Papa, los obispos y cuantos sirven a la iglesia con el ministerio de la palabra, salgan al encuentro de los alejados, de los que no tienen fe, de los que viven en las tinieblas del pecado o del error, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fuerza del Señor sostenga a los que anuncian el Evangelio en ambientes difíciles y hostiles, y a los que arriesgan su vida por sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no dejemos de buscar la voluntad de Dios, de anunciar su mensaje y de servirlo en nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Frances Pedraza Martínez, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Melba Sierra, Esdras del Río, Antonia Correa, Naomi Hernández, Sor Elisa Rodríguez, Sor Altagracia Rosario, hijas de la caridad. Daniel Cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por difuntos de la familia Hernández Arroyo, difuntos de la familia Vega Lozada, difuntos de la familia Rondón Toyens, difuntos de la familia León Rondón, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Milagros Laracuente de Vidal, Elizabeth Rivera, Ercilia Brañuelas, Manuel B. Rivera, Julia Chinea Padilla, Salomón Rondón Toyens, Carmen Belén León, familia Pérez Morales, Diego Pérez López, Mirla Josefina Barreras, familia Betancur Betancur, Iraida Colón, Josué Vázquez Vélez, Sigfrido Correa, Mariano Villegas, Casiano Betancur,
Dominga y Jesús Correa, Hermenegildo Correa, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Carlos Maldonado Guzmán y las intenciones de la familia Chinea Rivera, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Carlos, y así como hiciste admirable por su servicio pastoral y sus virtudes, concédenos por este sacrificio abundar en buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Carlos Borromeo, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito sea por siempre, Señor y Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. bendito sea por siempre, Señor y Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, el beato Carlos Manuel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto Octavis, obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación.
Yo no camino en tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Una cosa pido al Señor, eso es lo que buscaré, habitar en su casa toda mi vida, gozar de su dulzura por siempre. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas. Oremos. Padre, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza de ánimo que hizo al obispo San Carlos fiel en el desempeño de su ministerio y fervoroso en la práctica de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero.